Bueno. Hola hermano, buenos días. Vamos a hacer la prueba. No sé si ya alguien está conectado. Ahorita que se conecte, que me diga si escucha. ¿Sí escuchan? A ver, mi amor, conéctate para ver si se escucha. Buenos días a todos. Aquí estoy con mi tacita de café. Y el día de ayer no sé qué pasó, ni idea. Pero ya estamos aquí para tener este pequeño devocional acerca de los atributos de Dios. Eh, Así que vamos a esperar unos momentitos a ver si alguien se conecta y si no, en unos 2 minutos ya arrancamos para que lo puedan ver después. Debo decir que este atributo, aquí corazón ya le dije en mi vida, de que este atributo es muy especial, muy glorioso. Bueno, para mí estudiarlo fue muy maravilloso. ¿Sí se escucha, no? Y ya creo que veo conectada aquí a Luz. Aquí mandamos saludos. Buenos días, friolentos. Sí, no manches, hace mucho frío. Mira, yo tengo la chamarra, tengo esta bufanda y tengo la camisa, pero aparte pues me duele, bueno, tengo como el pechito así como congestionado. Dice la hermana Bego, a todos buenos días, sí se escucha, perfecto hermana, muchas gracias. Sí, ayer quién sabe qué pasó, no sé si alguien estaba en algún pecado escondido o algo así, no sé. Pero bueno, ya gracias a Dios ya estamos aquí. Y pues vamos a empezar, ¿sale? Ya vamos a empezar en 5 segundos. Bueno, vamos a empezar, mis amados hermanos. Vamos a orar los que estamos conectados. Oh, buen Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, por esta mañana fría que nos das y que nos hace ver que estamos vivos y que gozamos de tu presencia, Dios. Gracias, Dios, por cuidarnos durante la noche, Dios. Gracias por todos mis hermanos, Señor, de este grupo pequeño de la iglesia, Señor, nuestro pastor, los diáconos, Dios. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos has enseñado tantas cosas, Dios. Y no permite, Señor, que tus palabras decaigan, sino que éstas penetren en nuestro corazón, como ella misma dice, Señor. Que traspasen nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Dios. Y que puedan entonces ayudarnos a verte a ti, Señor, más hermoso. Ayúdanos, Dios, con este tiempo que tenemos para tener un devocional. Permítenos que sea eso, Señor, una devoción a ti, Dios, que produzca una devoción a ti, Señor. Te lo suplico, Dios, a través de tu Espíritu Santo y por medio de los méritos de Cristo, Señor. Amén. Bien, pues buenos días a todos. Estamos conectados 7. Aquí dice, mi esposa les manda buenos saludos. Buenos días a todos. Nuestra hermana Silvia dice buenos días. Noé, Gloria, Gris, creo que es Gama ese. Yeye dice buenos días. Pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener nuestro devocional. Estamos viendo la cuarta clase, el cuarto atributo. Y como siempre, como argumento principal, Dios es comparado con un refugio, así que todos los atributos de Dios son para nosotros nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra esperanza, cada atributo del Señor. Mientras más meditemos en quién es Dios, entonces descubriremos y entenderemos lo glorioso que es este Dios para poder adorar a este Dios adecuadamente. Dice Noé, buenos días, y Gloria dice, sí, rico y delicioso frío, saludos, así es, un delicioso y rico frío. Ok, entonces nos refugiamos en esta roca inamovible, esta roca con todos sus atributos, ¿sale? La semana pasada veíamos un atributo que quizás para algunos fue como confuso, quizás no me di a entender bien, a explicar bien, hablando de la presencia de Dios. Básicamente la presencia de Dios, a diferencia de la omnisciencia de Dios, aunque las dos cosas tienen que ver, pero la presencia de Dios tiene que ver más que nada con aquel deseo de Dios de elegir a personas para que puedan conocerse entre sí de manera perfecta y eterna.
La Biblia dice en Efesios que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿a quién eligió? ¿A todo el mundo? No. Conoció a un grupo de personas, a los elegidos, aquellos por los cuales iba a ir a rescatar, a morir, que Apocalipsis nos dice que son muchas personas, de toda lengua, tribu, nación, pueblo. Entonces, cuando hablamos de presciencia, nos hablamos de aquellas personas que Dios ha conocido desde antes de la fundación del mundo para que sean salvas a través de Cristo Jesús. A eso nos referimos con la presciencia. Por eso es que dicen Romanos a los que antes conoció, los predestinó, los llamó y etcétera, hablando de los elegidos, de los salvos. Ya noté que por su gracia nos hizo recipientes de su amor. Ajá. Que nos salvó a pesar de cómo íbamos a pecar, ¿no? Ok, mi esposa dice que por su gracia nos hizo recipientes de su amor, a esos que hizo recipientes de su amor, derramó sobre nosotros su gracia, su amor, su bondad, esos son los que conoció íntimamente, ¿no? Ok. Dice aquí Silvia, yo no veo nada. Luz dice, sal y vuelve a entrar, Manis. Ok, vamos a esperar. Bueno, entonces hoy vamos a ver un atributo más, el atributo de la supremacía de Dios. No sé si has escuchado esto de la supremacía de Dios. El texto base conforme a la lección o al estudio de A.W. Pink es en el Salmo 50:21. Y lo voy a leer todo, dice Salmo 50:21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vamos a hablar acerca de la supremacía de Dios. Este texto nos habla de eso, vamos a verlo poquito a poquito. ¿A qué nos referimos con la supremacía de Dios? Cuando mencionamos esa palabra, ¿qué es lo que se viene a tu mente? Ahí pueden ponerlo en los comentarios. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, ¿qué es lo que tú piensas o defines como la supremacía de Dios? Hoy vamos a ver 5 puntos importantes. Hoy estamos viendo, en este momento vamos a ver la definición de lo que es la supremacía de Dios. Así que veamos en primer lugar qué significa la palabra supremo. La palabra supremo, conforme al diccionario de la Real Academia Española, es un adjetivo que tiene que ver con altísimo o enorme, que no tiene superior en su línea. El que tiene el grado más alto o no tiene superior en su género. Es un superlativo de super, encima. Super significa encima, super es encima. Por ejemplo, como Superman es un hombre encima de los hombres, ¿no? El que está por encima de los hombres. Por eso le decimos Superman, porque está más allá de lo que un hombre normal es. Entonces, de eso nos referimos con supremo. Supremo es alguien que está encima, arriba, el que está el que está como altísimo sobre algo, sobre alguien. Se dice especialmente de una cosa que es grandioso, enorme, gigantesco, inmenso, vasto, descomunal, desmesurado, colosal, excesivo, grande, altísimo, excepcional, desmedido, grande y formidable. Todo eso tiene que ver con la palabra supremo. ¿Ok? Pues es la Suprema Corte de Justicia. Todo esto está diciendo esta parte. ¿Ok? Pero mira entonces, un ejemplo respecto a cómo se usa esta palabra, para que veamos ese mismo significado en la Biblia. En Daniel 2:41 dice Noé el que lo puede. Eso es lo que entiende por supremo. ¿Ok? Vamos a verlo poquito a poquito a desmenuzarlo. Daniel 2:48 usa esta palabra. Cuando yo busqué esta palabra de supremo o supremacía en la Biblia, de manera textual no había textos con esa palabra, solamente había 5 o 6 textos que hablaban de la supremacía o que Dios es supremo, o algo con la palabra supremo. Y Daniel 2:48 nos da a entender también esta misma idea de lo que es supremo. Daniel 2:48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Está hablando rey Nabucodonosor respecto de Daniel. Le dio muchos honores y grandes dones
y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahí tenemos nuestra palabra supremo. Daniel fue puesto como un jefe por encima de los demás jefes y los sabios de Babilonia. Lo hizo gobernador. Entonces vemos que tiene alguien que es supremo, es alguien que está encima de varias cosas. Dice Yeye, alguien que es grande y sin medida, interminable, así es. A eso nos referimos con supremo. Daniel no era el supremo de todos los sabios del mundo, sino era el supremo de esa región que les estaban llamando como supremo. Entonces cuando hablamos de supremo, hablamos de que alguien está por encima de un grupo de personas o de un grupo de cosas. Ajá. Pero la supremacía es un grado absoluto y superior en cualquier línea. Cuando hablamos de la supremacía, estamos llevándolo al superlativo de esta palabra de supremo y estamos diciendo que no solamente es superior en un área, sino que tiene la supremacía en todas las áreas. Es la prioridad, la primacía, la preeminencia, la superioridad sobre una persona o sobre cosas. Ok, estas son solamente definiciones que el diccionario nos da, que la Biblia también colabora a esta misma idea. Dice nuestra hermana Begonia respecto a la supremacía, es que máxima autoridad, así es. Y nuestra hermana Silvia dice superioridad absoluta. Ok, cuando hablamos entonces de la supremacía de Dios, estamos diciendo que Dios está por encima de todo y de todos. Por encima de todo y de todos. Él tiene la preeminencia, la prioridad, la superioridad. Si te dan cuenta, todas estas cosas son superlativos, está llevándolo todo hasta lo más alto. Y a esto nos referimos cuando hablamos de la supremacía de Dios. Así que hoy vamos a ver este tema de la supremacía de Dios. Vamos a empezar a ver cómo lo dice nuestro texto. Nuestro texto habla de un ejemplo de Erasmo y de Lutero. Y voy a leer lo que dice en las primeras líneas del texto de A.W. Pink. Dice, en una de sus cartas a Erasmo, Lutero decía, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. El renombrado erudito, es decir, Erasmo, probablemente se ofendió por tal reproche que procedía del hijo de un minero, sin embargo lo tenía perfectamente merecido. ¿Qué está queriendo dar a entender el autor con esta parte? Nuestro principal problema en el mundo, hermanos, en el mundo de hoy, en el que estamos hoy, no es de que no sepamos algo de Dios, sino que lo que sabemos de Dios tiende a ser más como nosotros, un Dios más humanizado. Muchas personas tienen un concepto de Dios, tienen algo, un conocimiento respecto a Dios, pero este conocimiento que tienen es muy humanizado, es más como nosotros. Y esa fue la denuncia de Lutero a Erasmo. Tu predicación, tu concepto de Dios es demasiado humano. En el texto que leíamos al principio, en el Salmo 50 y... ¿qué? Salmo 50 y... 50. En el texto que leíamos al principio, es la misma voz de Dios que se levanta y dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Y en muchas formas, los no cristianos distorsionan la imagen de Dios. Los que no creen en Dios, los que no tienen ese conocimiento de Dios, distorsionan la imagen de Dios. Y si no poseen obviamente al Dios verdadero, no hay salvación verdadera. Pero el problema principal no radica en ellos, sino en nuestra cancha, en nosotros que somos los creyentes, los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos cristianos. El problema principal es entre nosotros, porque llegamos a humanizar tanto a Dios. Pensamos que Él actúa un poco mejor que yo, pensamos que Él es un poco mejor que nosotros, pero que no está tan alejado de lo que nosotros haríamos. Pensamos que a veces Dios es alguien mejor a nosotros. Y en el texto que leímos, el texto en Salmo 50, es una denuncia de Dios contra quién, hermanos. Dios está haciendo una denuncia contra quién, contra todo el mundo, contra el pueblo gentil, contra los egipcios, contra los aztecas,
Dios está haciendo esa denuncia contra ellos, no, hermanos. Dios está haciendo esta denuncia contra su pueblo, contra aquellos que tenían su ley, su palabra, con aquellos que Dios les había revelado a ellos a través de Moisés, de la ley, que tenían un conocimiento de Dios adecuado, y ellos eran los que estaban distorsionando la imagen de Dios y haciéndolo más humanizado. Esa es la denuncia de ese texto. La denuncia fue que ellos estaban haciendo a un Dios supremo como ellos, más humanizado. La Biblia entonces nos dice que nosotros somos hechos a imagen de Dios, pero a veces intercambiamos este orden y llegamos a pensar o a decir en muchas cosas que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza. Ya no estamos hechos a imagen de Dios, sino que nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, algo parecido a nosotros, algo mejor que nosotros. Vamos a ver algunas cosas de lo que A.W. Pink menciona respecto a cómo es que nosotros reemplazamos esta idea de un Dios supremo y lo humanizamos más y más y más y más, y es más aceptable incluso para muchos creyentes en nuestros tiempos. Por ejemplo, voy a citar lo que él dice: los hombres imaginan que el Altísimo le mueven no los principios sino los sentimientos. Los hombres imaginan que el Altísimo le mueven no los principios sino los sentimientos. Esto es hacer más humano a Dios. Dios no permitirá que me enferme, Dios es bueno. El Señor verá mis lágrimas y se compadecerá de mí, porque tiene que compadecerse. Un Dios de amor no mandaría a nadie al infierno. Vemos un sentimentalismo, no vemos a un Señor, a un Altísimo, sino vemos a uno que debe estar subordinado a las mismas emociones que yo siento. Hacemos a Dios más humano. Otra cosa que el autor dice: su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo. Hay muchos creyentes cristianos, no hablemos de los incrédulos, cristianos que creen que hay como una lucha de poderes entre Dios y Satanás. No sé si han visto esa ilustración de a Jesús y el diablo, en teoría, haciendo un juego de fuercitas para ver quién gana más. Y pareciera que muchos cristianos creen que hay una batalla una batalla en iguales condiciones entre Dios y Satanás. Creemos que Dios es todopoderoso, algunos creyentes lo hacen así, pero cuando ven las cosas que no suenan como ellos esperan, entonces puede decir: es que Dios no hizo nada, o sea, no puede cambiar esto es muy más fuerte para él. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el hambre del mundo? ¿No puede? Entonces hacemos más humano a Dios en cuanto a su omnipotencia. Otra cosa que dice A.W. Pink: creen que si en realidad Él se ha forjado un plan o propósito, ha de ser como los suyos, constantemente sujetos a cambios. Nuestros planes están constantemente cambiando respecto a las circunstancias que suceden en nuestro diario vivir. Y a veces algún cristiano pudiera decir: bueno, si hago esto, entonces Dios va a cambiar de plan. Nuestros planes van cambiando, depende de las circunstancias, y podemos llegar a pensar que Dios actúa de esa misma manera. Otra cosa que dice W. Pink como una denuncia: declaran abiertamente que sea el que fuere el poder que posee Dios, ha de ser restringido, no sea que invada el territorio del libre albedrío del hombre y lo reduzca a una máquina. Sí, Dios es todopoderoso, pero Él no se puede meter con mi voluntad, con mi libre decisión, con mi libre albedrío. Mi libre albedrío está libre de la omnipotencia de Dios. Dios es un caballero, Él no puede meterse en mi libre albedrío. Si yo quiero, hago esto y hago lo otro, le permito a Dios hacer esto y lo otro. Y tenemos esa caricatura de ese Jesús fuera de la puerta tocando el corazón y diciéndole: déjame entrar, porque Dios es un caballero. Si Dios se mete con mi libre albedrío, entonces no es bueno, dicen algunos. Si se dan cuenta, estamos rebajando a Dios más y más, haciéndolo más y más humano.
Otro punto que dice A.W. Pink, rebajan la eficaz expiación, el sacrificio de Cristo Jesús, la cual redimió a todos aquellos por los cuales fue hecha, hasta hacer de ella una simple medicina para que las almas enfermas por el pecado puedan usar si se sienten dispuestas a ella. Dicen algunas personas, sí, Cristo murió por todo mundo, pero si tú no te arrepientes, ese sacrificio no es eficaz en tu vida. Jesús tuvo que morir por todos, pero queda en ti si tú aceptas o rechazas ese sacrificio. Entonces, el sacrificio de Cristo Jesús se vuelve ineficaz. La sangre de Cristo Jesús ha sido entonces desperdiciada por muchas personas que han sido condenadas ya en el infierno. La sangre de Cristo da la posibilidad de salvar, pero no da la seguridad de salvar. Y eso es hacer y rebajar a Dios como un ser humano, como nosotros. Él está imposibilitado. Aunque Él ha muerto por los pecadores, si estos pecadores no se arrepienten, entonces su sangre no tiene sentido y no tiene valor. No, hermanos. La Biblia nos dice que Dios asegura la salvación de todos aquellos por los que Cristo murió en la cruz. Y dice la Escritura que Dios llamará a todos estos por los que murió. Jesús dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Inevitablemente todos los que Él se ha propuesto salvar en la cruz y por los que derramó su sangre serán salvos. Obviamente que es nuestra responsabilidad. Tenemos que predicar, tenemos que hablar de Cristo, porque no sabemos quiénes son nuestros elegidos. Tenemos que hablarles, pero el punto es de que muchas personas rebajan la eficacia de esta expiación al decir, Dios puede salvar, pero depende de ti. Otro punto que A.W. Pink menciona es que la obra invencible del Espíritu Santo la convierte en una oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o rechazar. El poder del Espíritu Santo, dicen muchos, puede ser resistido de manera definitiva. Hacen que el hombre sea más fuerte, su voluntad sea más fuerte que el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo no es otra cosa más que una paloma sin el poder ni la capacidad de poder convencer a nadie, hasta que el hombre pueda decidir acercarse a Dios. Dice Gloria, si fuera Dios más humano hubiese dejado a entrar a Moisés a la tierra prometida, pero no fue así por su desobediencia. Israel pensaba que Dios era más humano cuando no siguió los mandamientos, aún sabiendo las bendiciones y maldiciones que vendrían sobre ellos, pensando que Dios los iba a librar. Así es. El problema de nosotros entonces, de todo lo que dijo Gloria, de lo que venía diciendo y lo que dice el autor, es de que hacemos a Dios más humano. Y eso es lo que tendemos a hacer todos nosotros como personas caídas. No queremos, no aceptamos en muchas cosas que Dios tenga la supremacía. Miren lo que dice A.W. Pink en ese mismo libro. Un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente desprecio. Un Dios más humanizado, un Dios más como nosotros, no es digno de adoración, sino merece solamente desprecio. Un Dios que se parece a nosotros o un Dios que es mejor que nosotros, no es un ser supremo. No, hermanos, nuestro Dios está más allá de nosotros. No se parece en nada a nosotros, ni en sus propósitos, ni en sus deseos, ni en sus pensamientos, ni en sus obras, ni en su carácter, ni en sus atributos. Nuestro Dios está por encima de todo y de todos. Nosotros debemos tener un alto conocimiento y entendimiento de Dios para no rebajarlo y humanizarlo más y más a nosotros. No es igual, nadie es igual a Dios. Dios no es un poco mejor que nosotros o mejor que nosotros. Dios no es como nosotros. Él tiene la supremacía. Yo quiero recordarte algunas cosas de lo que Él tiene la supremacía. ¿En qué tiene Dios la supremacía? Mira estas verdades que podríamos hablar de este tema
ya viéndolo bien, mucho respecto a la supremacía de Dios. Y creo que es una de las cosas que por ejemplo, la predicación busca. La predicación busca que Dios tenga la supremacía en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la palabra, etc. Entonces, mira estos puntos. La supremacía en la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde Génesis, hermanos, vemos que Dios está por encima de la creación, pues es Él el creador. Dios es autoexistente, Dios es eterno, Dios es independiente, Dios es libre y toda la creación no lo es. Y siendo Dios el creador, entonces Él tiene la preeminencia, la supremacía, el derecho sobre todo lo que Él ha creado. De los ángeles, de los demonios, de lo microscópico, de lo macroscópico, del tiempo, del espacio, de la materia, de lo visible, de lo invisible, de lo que fue, de lo que es, de lo que será, de nosotros. Dios tiene la supremacía de todas estas cosas, pues Él creó todas estas cosas. Él tiene la preeminencia, la supremacía, está por encima de todos nosotros. Nadie es como nuestro Dios supremo. Otra cosa donde podemos encontrar la supremacía de Dios. Tenemos un ejemplo donde Dios desplegó su supremacía en todos aquellos que eran llamados dioses. Dios tiene la supremacía sobre cualquier ídolo. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Cada una de las plagas de Egipto que los egipcios sufrieron cuando Dios vino con esas 10 plagas, fue una total humillación para todos los dioses que tenían el pueblo egipcio. Dicen los estudiosos que alrededor de 700 deidades tenían los egipcios. ¿Te imaginas eso? 700 deidades, amor. Veneraban 700 deidades. Vino la primera plaga de Dios contra Egipto, la plaga que Él convirtió el agua del río Nilo en sangre. Y, por ejemplo, aquí tengo anotado el dios Num, que era el dador del Nilo, fue humillado. El dios Hapi, el dios del Nilo, el espíritu del Nilo fue humillado. El dios Sotpet, el dios de las aguas de las inundaciones del Nilo, fue humillado. El dios Osiris, cuyo torrente sanguíneo era el Nilo, fue humillado. Dios Atmeit, diosa guardiana de los peces y pescadores, fue humillado. Y muchas otras deidades que tenían que haber cuidado el río Nilo fueron destruidas. Y Dios se proclamó con esa primera plaga como el Dios supremo. Mientras los egipcios tenían 700 deidades, ellos, al verse expuestos, entendieron que este Dios era superior a sus deidades que ellos tenían. La novena plaga, por ejemplo, la de la oscuridad. 3 días y 3 noches estuvo la plaga de una oscuridad completa, unas densas tinieblas en la ciudad, en la tierra de Egipto. Y uno de sus dioses principales de los egipcios era el dios Ra, el dios de la vida, el dios del sol. Y este Dios no hizo nada absolutamente por ellos. Hermanos, toda la historia de las 10 plagas de Egipto fue Dios anunciando tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Egipto, que Dios era Dios entre los dioses. Obviamente no hay ningún otro Dios, pero esa es la forma literaria y poética que se maneja en la Biblia. El Dios de Génesis mostró que no hay nadie como Él. Mira lo que dice Éxodo 14:4. Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Yo solamente soy el Dios supremo. Y ellos lo hicieron así. Para el pueblo de Egipto quedó una marca indeleble en aquel tiempo de que Dios, el Dios de los judíos, es un Dios supremo. Solamente Él es autoexistente. Él tiene la supremacía sobre todas las cosas y en todas las cosas. Y alguien pudiera decir, bueno, me salvé, porque yo no tengo a Ra como un Dios.
Yo no adoro a Dios Ra. Pero ¿qué tal, hermanos, el Dios del dinero? El Dios del trabajo, el Dios del activismo, el Dios de la flojera, el Dios de la preocupación, el Dios del afán, del orgullo, del Facebook, el ser reconocido por alguien, el sentirse amado, la lujuria, la vanidad, y pudiéramos decir muchas cosas de las cuales nosotros en muchos sentidos nos arrodillamos y postramos y dependemos de estas cosas para nuestra felicidad, nuestro deleite. Hermanos, hoy no estamos adorando a dioses como los egipcios, pero en realidad tenemos muchos ídolos en nuestros corazones. Y Dios, a través de muchas circunstancias, así como en el pueblo de Israel, va a destruir estos ídolos y va a hacer notorio que Él tiene la supremacía, que Él es superior, que Él es la fuente del bien supremo. Y Dios va a hacer evidente en nosotros de que estábamos ante cisternas rotas. Así que vemos que Dios tiene la supremacía en la creación, Dios tiene la supremacía en los ídolos, pero también vamos a ver, como por último punto, la supremacía de Cristo. Entre muchas cosas que pudiéramos señalar acerca de la supremacía, nada más quiero tocar el punto de la supremacía de Cristo. Mira cómo Pablo hace esta descripción en Colosenses. Y Colosenses, por definición, en estas primeras partes es un magnífico obra de Dios inspirada que nos habla acerca de la obra y de la persona de Cristo Jesús. Colosenses 1:15 al 18. Mira cómo dice. Colosenses 1:15 al 18. Él es, hablando de Jesús, bueno, antes de hablar de ese punto, lo que venía diciendo Colosenses era de que en Cristo tenemos la redención de pecados por medio de su sangre. Está hablando de la obra de Cristo, pero ahora empieza a decir acerca de su persona, de su ser. Y dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la supremacía. Algunos comentaristas sugieren que esta parte de Colosenses es un himno que se cantaba en aquellos tiempos, que era parte de un himno. Cristo, hermanos, tiene la supremacía en todo. Y este texto y otros textos más nos hablan acerca de la supremacía de Cristo, la preeminencia. Él tiene la supremacía en la salvación, la supremacía en el servicio, la supremacía en el perdón, la supremacía en la resurrección. Y pudiéramos seguir enumerando muchas cosas en las que Jesús tiene la preeminencia, la supremacía. Recordemos, por ejemplo, Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús tiene la preeminencia, la supremacía. Uno de los libros más gloriosos para ver la supremacía de Cristo Jesús y cómo es que Él está por encima de todos y de todas las cosas es el libro de Hebreos. Hebreos, si pudiéramos ponerle un título, sería la supremacía de Cristo. En casi todo el libro de Hebreos nos muestra cómo Cristo tiene la preeminencia y la supremacía. Jesús es superior a los sacerdotes, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles, Jesús tiene la supremacía por encima de los sacrificios, de las ofrendas, del sábado, la tierra prometida, todas estas cosas que eran sombras
Ahora en Jesús tienen su cumplimiento y Jesús tiene la preeminencia, la supremacía. Hermanos, todas estas son descripciones en la Biblia acerca de la supremacía de Cristo. Y debería hacernos a nosotros despertarnos y acercarnos a mirar la hermosura y el valor infinito de Dios, de Cristo Jesús. Si Cristo tiene la supremacía sobre todas estas cosas, Jesús entonces tiene un valor supremo e infinito. Cristo es más hermoso, su valor es infinito, incomparable, insondable. Es el valor de nuestro Señor, de Cristo Jesús. Si juntáremos todas las riquezas del mundo, hermanos, si juntáremos toda la complejidad de las diminutas partículas, si juntáremos todas las cosas que llamamos bellezas, si juntáramos todas las cosas, todas esas, como lo dice en alguna parte de Paul Washer, y las pusiéramos en una balanza, si incluso estas cosas llegasen a ser como miles de arenas de todos los universos, de granos de arenas de todos los universos, si las llegáramos a poner en una balanza, Cristo pesaría infinitamente más todavía. Todavía Cristo sería supremamente hermoso, supremamente valioso, y todas estas cosas palidecerían, estarían reducidas a nada. Cristo, hermanos, es de un valor supremo, superior. Él no es como nosotros, es más que nosotros. No es comparable el valor de Cristo Jesús con nada ni con nadie. Cristo tiene la supremacía. Ante estas realidades, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que debe de provocar en nosotros la supremacía de Dios? Hermanos, cuando estaba estudiando esto, mis labios, hermanos, mis labios son tan inmundos para poder describir el valor exacto de la hermosura de Cristo Jesús. No hay labios en este planeta que puedan describir de manera exhaustiva el valor infinito de Cristo Jesús. Es algo que va más allá de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento, de nuestra valoración. Lo único que podemos hacer solamente nosotros como personas caídas y pecadoras es mirar lo que Dios ha revelado en su palabra y mirar cómo es que Dios ha expresado estas hermosas palabras respecto de la supremacía de Cristo Jesús, de su supremacía. Hermano, hermana, iglesia, mira lo hermoso que es Cristo Jesús. Mira el valor supremo de Dios, la supremacía del Espíritu Santo. Si aún no ves esta supremacía de Dios en todas estas cosas, ruega a Dios, pide a Dios: Señor, quiero entender tu supremacía, quiero ver el valor supremo que tú tienes sobre todas las cosas, en todas las situaciones, en cada área de la vida, en el universo, en el porvenir. Tú eres supremo. Ayúdame a ver eso. Nuestra oración, hermanos, tiene que estar fijada en el ser supremo, en que sea fijada en el valor supremo de Dios, de Cristo. Nuestra lectura de la Biblia debe estar fijada en mirar el valor supremo de Dios en el rostro de Cristo. Cada vez que tú te acerques a la Escritura, a la Biblia, tú ruega a Dios: ayúdame a ver el valor supremo de Dios, de Cristo Jesús, en esto que estoy leyendo. Ayúdame a ver, a contemplar la hermosura de Cristo en esto que estoy leyendo. Nuestra adoración debe estar fundada sobre el valor supremo de Cristo. Nuestra vida debe estar arraigada en que no solo Él es mejor, sino que Él es superior. El ser supremo debe controlar nuestra vida. Hermanos, tenemos que ser personas apasionadas por la supremacía de Dios. Tenemos que ser personas apasionadas por la supremacía de Dios, la supremacía de Cristo, la supremacía del Espíritu Santo. Que nuestra oración sea: Señor,
Dios, no quiero nada más en este mundo. No deseo nada más. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Quiero ver a Cristo Jesús. Quiero vivir para Cristo Jesús. Quiero atesorar a Cristo Jesús. Esta es la misma historia y parábola de aquel hombre que estaba buscando perlas preciosas y encontró la perla que era de valor superior a todo lo que tenía. Hermanos, lo que la Biblia trata de hacer constantemente es hacernos ver del valor supremo de Dios en Cristo Jesús. Y que nuestra aflicción, nuestra enfermedad, la situación en la que estemos pasando, nuestro trabajo, nuestros ídolos que tenemos, puedan caer y ser desvanecidos ante el valor infinito y supremo de Dios, de tal manera que digamos, lo tomo todo como basura por el valor infinito que tiene mi Dios supremo. Colosenses 3, 2 al 3 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, hermana, pon la mira en el valor supremo de Cristo Jesús. Pon la mira y tus ojos puestos en el valor infinito de nuestro Dios. En la enfermedad, pon la mira en Cristo Jesús. En la lucha contra el pecado, si tú estás sufriendo con el pecado en algunas áreas de tu vida, pon la mira en Cristo Jesús como tu tesoro. Hermano, hermana, en la incertidumbre de estas situaciones, en la incertidumbre de nuestra vida, pon la mira en el valor supremo de Cristo Jesús. En la ansiedad, pon la mira en Cristo Jesús. En la muerte, al borde de la muerte, pon la mira en Cristo Jesús. Hermano, hermana, pon la mira en Cristo, el supremo tesoro de Dios. Él tiene la supremacía, Él es el ser supremo, de valor infinito. Y nosotros estamos en búsqueda constantemente del valor infinito de Dios a través de Cristo Jesús. Y la Escritura dice, de hecho, que en la medida que contemplemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús, seremos transformados de gloria en gloria. Hermano, ¿qué cosas tienes que renunciar y dejar? Porque has pensado que estas tienen algún valor en tu vida. En comparación con Cristo no tienen valor, no tienen significado, no tienen importancia. Atesoremos, deseemos, como el salmista decía, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que todos los días esté en su casa. Este es mi deseo, que este sea nuestro deseo y nuestro anhelo, tener siempre a Cristo Jesús y mirar el valor supremo de Dios. Nuestra hermana Begonia dice que el Espíritu Santo nos revela la supremacía de Dios y de Cristo para vivir confiados en su grandeza. Amén. Noé dice amén. Bien, hermanos, este es el atributo de la supremacía de Dios y de verdad este atributo está por todas las partes. La predicación, la exposición de la palabra, lo que trata de hacer es exponer la supremacía de Dios. La Biblia misma trata de exponer la supremacía de Dios, el valor de Dios, el valor infinito de Dios. Hermanos, esto es lo que Dios busca, que nosotros veamos lo glorioso y lo grande y lo majestuoso y lo supremo que es Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que se jacte, jactes en esto, en conocerme a mí, el valor infinito de todas las cosas. Ok, este es el atributo, hermanos, de lo que vimos en este día de hoy. Y espero que a través de la semana tú puedas descubrir en qué áreas tú tienes que darle la supremacía a Dios, en qué parte de la Biblia puedes tú apreciar esta supremacía de Dios. Y podamos entonces rendirnos todos en adoración y humildad ante este Dios supremo. Como tarea es leer el capítulo 4 de A.W. Pink, que explica algunas otras cosas más muy importantes. Lee este libro de A.W. Pink en este tema de la supremacía de Dios. Solamente son 2 hojas o 3 hojas, así que es corto.
Y lo segundo es de que, como siempre, la tarea es de que en tu lectura diaria que tú estés viendo en la Biblia, puedas apreciar y ver cómo es que Dios está mostrándote este valor supremo a través de la Biblia, en la persona de Cristo, en la obra del Espíritu Santo, en el Padre. Entonces, que puedas ver esto en la Biblia y puedas compartirlos en el grupo pequeño en el Facebook, de eso, cómo es que tú vistes la supremacía de Dios en esto, cómo es que esto te ayuda a ver, a comprender el valor que Dios tiene, ¿sale? Entonces, esas son las tareas de siempre, ¿sale? Bueno, ya terminamos. Les mandamos saludos a todos, a Noé, a Luz, a nuestra hermana Silvia, a nuestro hermano David, si está por ahí. Vi que se conectó nuestro pastor. Y pues a todos los que están conectados aquí, a Gloria, a Luz, a Yeye, a todos los que están por aquí conectados, Dios les bendiga a todos y que este tiempo nos recuerde entonces que vivimos para la supremacía de Dios, que seamos personas apasionadas por su supremacía, por su preeminencia en nuestras vidas y en proclamarla al mundo entero. Dice nuestro pastor, saludos a todos. Nos vemos pronto, que tengan un excelente día y nos miramos en otra ocasión, ¿sale? Saludos, mi amor. ¿Quieres saludarlo? ¿Quieres pasar aquí? Les mando saludos mi esposita que está aquí y nos vemos pronto. Dios les bendiga.